pueblos, ambientadas en pequeñas ciudades, que pueden vender exactamente igual. Si es una historia que está, lo hemos mencionado ya, si está bien construida, si es interesante, le resulta interesante al lector en un momento determinado le da igual o incluso agradece el que se le cuente historias de otros contextos, que le pueden resultar familiares más o menos, pero lo agradecen, ¿no? Si está bien hecha, lo agradecen en ese sentido. Creo que mantiene un miedo, ¿no? De hecho, en una conversación con un librero hace bien poco, me contaba algo que no tenía ni idea, y es que más de un autor español reconocido ha publicado con un seudónimo anglosajón para vender, y así ha vendido bastante. Por ejemplo, pero digo del género negro, autores que yo no sospechaba en ningún momento que fueran aquellos, ¿no? Entonces, hay muchas historias así. La literatura, no es el caso de Almuzara ni muchísimo menos, pero la literatura negra que se ha vendido ahora mismo ha sido la escandinava. Es más, hay una autora que se llama Asa Larsson, que yo creo que ha vendido un montón por el apellido, ¿no? Yo me lo planteé, José Ramón Larsson o algo así, para publicar. No sé, pero sí que es cierto también que pues si se pone de moda o se vende un autor, las editoriales van a intentar vender, lógicamente, es una empresa, es un negocio, van a intentar vender lo posible. Entonces sí que es cierto que lo que se relacione con ese autor que ha triunfado va a arrastrar detrás de sí otros autores. En ese sentido, se ha publicado mucha literatura escandinava, mucha literatura que no, lo ha comentado Francisco antes, que no supera muchos de los autores españoles, y sí que es cierto que ahora mismo hay también, tema de la crisis o como queramos llamarlo, hay muchos autores españoles que no publican o que no pueden publicar porque hay recortes y pues se prefiere publicar un autor anglosajón antes que un autor español. Entonces, en ese sentido, pues es difícil, ¿no? La promoción, yo me siento un poco como el vendedor del Visir del oeste, ¿no? Voy de pueblo en pueblo, voy de ciudad en ciudad, allí llevo mis librillos, me los deja el editor, cojo el coche, me voy a Barcelona, cojo el coche, me voy a Gijón y hago lo que sea, ¿no? Por intentar dar a conocer la novela mía. Bueno, no sé, es un problema, como ya he dicho, más bien del negocio que hay alrededor. Bien, pues para apuntar también algo sobre este mismo tema, Javier Ortega, yo quería preguntarle también a Javier una cosa y ya enlazar y responder las dos cosas juntas. Decías antes, Javier, que ahora era el momento de la novela negra, que la novela histórica estaba un poco en declive, que ahora las editoriales están apostando quizás más. ¿Esto los editoriales lo ven, lo prevén un poco o se dejan llevar por los acontecimientos, por el gusto del lector, que de pronto hay un pico de ventas y dicen, uy, vamos a tirar por aquí? ¿O adelantáis? ¿Prevéis algo sobre el género que está de moda? Bueno, se intenta prever todo lo posible, pero realmente hay muy pocos augures que realmente sean fiables, ¿no? Es un negocio extremadamente difícil. Además es un negocio básicamente vocacional, y que quiera hacer dinero mejor que se dedique a otra cosa, pero no a publicar libros, porque no es precisamente el más indicado. Los márgenes son muy pequeños y por lo tanto, si no hay una dosis muy importante de vocación, pues no tiene sentido que nadie se dedique a la editorial, a montar una editorial, ¿no? Pero, hombre, fundamentalmente yo creo que siempre hay un banderín de enganche, es decir, lo que ha dicho José Ramón es muy claro. Asa Larsson, sin duda, yo estoy convencido, ha vendido mucho por el apellido. Y si no se produce ese primer bombazo, que es el primer libro de Larsson, pues no se produce este cambio de tendencia tan acusado, que además viene de la mano de un cambio social, de esa crisis económica que nos asola, que nos embarga a todos. Bueno, pues indiscutiblemente hay muchos factores, pero bueno, las editoriales generalmente van a remolque. Los buenos editores van por delante, pero no abundan mucho los buenos editores, porque es realmente muy difícil, ¿no? Adelantarse, anticiparse a los cambios de una sociedad es muy complicado. Yo solo quería hacer un apunte muy corto respecto a algo que apuntabais antes, que creo que es muy interesante, es el tema de la globalización. Decía, creo, Paco Jurado, que bueno, que la globalización traía la ventaja de, por ejemplo, poder estar ahora hablando con nuestro amigo Guillermo, que está en la Córdoba Austral, ¿no? Y efectivamente es así, pero creo que es un error pensar que la globalización nos despega de nuestro ámbito más cercano. Es decir, todo lo contrario, al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido como editorial en Almuzara, los libros, y ya no hablo de un libro como Venegas, que es narrativa, aunque ambientada en nuestra tierra, en Andalucía, sino libros de otro género, libros simplemente divulgativos, tienen un éxito sin parangón
porque de alguna forma hay una reacción, digamos, del ciudadano, de la persona, que tiene la sensación de que ante este fenómeno que además nos ha venido un poco de la noche a la mañana, de la globalización, hay un temor a perder un poco nuestras raíces, ¿no? Nuestro terruño vital, lo más cercano. Y eso hace que precisamente se consuman de manera muy preeminente pues libros que vienen un poco a contarnos cómo vivían nuestros abuelos, cuáles son las costumbres del lugar o del entorno en el que nos movemos, y en el caso de la narrativa, pues narrativa que está impregnada de eso, de la cercanía. Yo creo que en absoluto se puede decir que se estén perdiendo esas raíces, más bien, como digo, hay un fenómeno de reacción muy curioso y que probablemente se va a agudizar quizá en los próximos tiempos, ¿no? Y nada. Bueno, si os parece, ya cerramos lo que es la intervención de la mesa, a no ser que haya alguna intervención del público. ¿Hay alguna pregunta, algo que se quiera dirigir a los presentes? Sí, yo quería hacer una pregunta. Ahora repito yo, a la vida. Si estamos hablando de novela negra, ¿se puede hablar también de novela de suspense? ¿Están relacionadas o...? Novela negra, novela de suspense... Guillermo responde una persona del público, un amigo, si al hablar de novela negra podemos hablar también de novela de suspense. Suspense en el sentido, bueno, intriga, suspense, porque aquí es una cuestión realmente que ha sacado, yo también me hubiera gustado sacar al principio, ¿no? Si hay diferencias en el género, novela policíaca, novela de espía, novela de puede haberlo de alguna forma. Hay distintos matices, Guillermo, de esto. Yo creo que están contenidas una en la otra, ¿verdad? Depende del argumento, depende de la historia. El suspenso no es contradictorio ni atenta, ni va en contra de ninguna norma. Porque de hecho la novela negra no tiene norma. La novela negra es una necesidad básica de expresión y toma como estructura original tal vez la novela policial, la novela cómica, por lo que estamos hablando antes, por la necesidad de contar una historia bien contada y cerrarla, no dejar ninguna punta abierta. O sea, creo que no hay contradicción de desarrollar una novela de suspenso, no tiene contradicción con la novela negra. En lo que atañe, por ejemplo, que tiene relación con esto, lo que decía recién, creo que había, la globalización, es cierto, por un lado nos permite estar en contacto con culturas, con realidades remotas, y por otro nos permite también, hay un intercambio mucho más rico de experiencias. Por eso cuando se habla de, y es un hecho, y son hechos concretos, que nos sentimos un poco en situación de interioridad respecto a la literatura anglosajona. Creo que tenemos que vencer el prejuicio, tenemos que tratar de una tarea de trabajo cultural intenso que tenemos que hacer todos, y que en gran parte está en manos de los medios de comunicación, porque son ellos los responsables también de trabajar a favor de nuestras culturas. Y como sabemos, los grandes medios de comunicación no siempre responden a los intereses culturales de los públicos que consumen esos medios. A menudo están ligados a grandes intereses, en el caso concreto de las editoriales, de los grandes grupos editoriales, que prefieren apostar a lo seguro, prefieren apostar a alguien que se parezca a Larson, a Cierson o a alguien que tenga apellido sueco, y mañana apostarán a alguien que tenga apellido japonés. Y entonces van siguiendo modas que tienen que ver con el marketing y con el negocio en sí. Nosotros, como lectores, como público, como interesados en que la literatura, en este caso, nos refleje, somos los que tenemos que ver esa pequeña batalla cotidiana y exigir que tipos que escriben bien y muy bien, como José Ramón, como Paco, como tantos en España, y me encantaría nombrarlos en Argentina, exigir que estén en los medios, que sean difundidos, que lleguen al público, que la gente empiece a conocerlos, que les pierda el miedo a la literatura escrita